Hoy nos sumergimos en un texto muy especial, muy íntimo. Es una memoria, se titula El organillero y la firma alguien bajo el seudónimo Factis. El organillero. Suena evocador. ¿Y de qué va exactamente? Pues nos transporta a la infancia del autor. Tendría unos 5 o 6 años y estamos en Chile, a principios de los 70. A principios de los 70 en Chile. Época compleja, ¿no? Plena unidad popular de Allende. Exacto. El escenario son unos edificios de viviendas sociales. Pisos pequeños, dice, que de 66 metros cuadrados, construidos justo en esa época. Viviendas sociales de Allende, sí. Un proyecto muy emblemático de aquel gobierno. Y el autor pinta un cuadro de, cierta incertidumbre económica, la estructura familiar, pues muy de entonces, padres trabajando fuera, madres en casa. Lo clásico de la época, sí. Y añade un detalle interesante sobre el día a día. No había reja en el acceso a los edificios. Eso hoy sería impensable. Claro, y él cuenta que por eso había problemas de seguridad, robos y tal. Le da como textura al recuerdo, ¿sabes? Sí, te sitúa muy bien en el ambiente cotidiano con sus dificultades. Pero no todo era gris. Había cosas que daban alegría. La familia tenía una citroneta. Hombre, la citroneta. Un ícono, ¿verdad? De esos años. Total. Dice que era memorable. La usaban para todo. Ir al trabajo, al cole y para las salidas los fines de semana. Menciona ir a La Sabal. La Sabal. Supongo que sería algún parque o lugar de esparcimiento típico de Santiago en esa época. Eso parece. Y aquí llegamos al núcleo de la memoria. Había otro panorama, así lo llama él. ¿Otro panorama? Sí, algo que destacaba sobre todo lo demás, la figura del organillero. Lo recuerda con un cariño tremendo. Es curioso cómo funciona la memoria, ¿eh? Sobre todo en la infancia o en tiempos así, un poco revueltos. A menudo te agarras a figuras o momentos concretos, ¿no? Totalmente. Como que contrastan con la rutina, con la posible preocupación ambiental, y se quedan grabados. Como faros. Eso es. Y la descripción que hace Factis es súper sensorial. Habla del sonido, ¿sabes? El organillo con su manivela. El típico sonido del organillo, sí. Muy reconocible. Y que vendía dulces a un peso. Algo que los niños se podían permitir, imagino. Claro, accesible. Eso es importante. Hacía la experiencia más participativa. Y lo más visual, y esto es genial, habla de un mono de poto colorado. ¿Un mono de poto colorado? O sea, un muñeco. Sí, un muñeco, seguramente de estos autómatas pequeñitos que llevaban, que bailaba con la música del organillo. ¡Qué imagen! Para un niño de 5 años, eso tenía que ser, mágico. El sonido, el dulce, el mono bailarín. Exacto. Y recalca mucho el aspecto comunitario. Dice que en cuanto se oía la música, salían todos los niños de los bloques. ¿Todos a la vez? Sí, se juntaban ahí a ver al organillero y escuchar la melodía. Dice que era singular y repetitiva, que duraba como media hora. ¿Media hora de...? De espectáculo compartido. Era como un ritual, ¿verdad? Una cita colectiva en medio de la rutina. Desde luego. Y ahí vemos el papel tan importante de estas figuras callejeras. El organillero, el afilador, el vendedor ambulante. Cierto. Eran nodos sociales, puntos de encuentro en la vida de barrio, sobre todo antes de tanta pantalla y tanto ocio individual. Creaban comunidad en la calle, literalmente. Exacto. Ofrecían un entretenimiento sencillo, sí, pero era compartido, era presencial. Y eso une mucho. Piensa en el contraste con ahora. Mucho ocio es individual, ¿no? Delante de una pantalla. Aquello era colectivo, físico, efímero. Y quizás por eso más memorable, ¿no? Por ser efímero. Posiblemente. Y esa repetición, el hecho de que el organillero volvía, es clave para construir la memoria colectiva de un sitio. Cuando venía el organillero, se convierte en un recuerdo compartido por toda una generación de ese barrio. Qué interesante. Entonces, el texto nos deja ver al organillero no solo como un recuerdo bonito personal, sino casi como un símbolo, ¿no? Un símbolo, sí. De esa alegría sencilla, compartida, en un contexto que, tenía sus complicaciones. Es esa capacidad de la infancia para encontrar luz. Totalmente. Aferrarse a esos momentos. Y fíjate, el propio autor es consciente de esto. Termina diciendo que quiere que este recuerdo quede en el registro de Internet, esperando ser escuchado. ¡Ostras, qué actual! Quiere darle permanencia digital a algo que era puramente fugaz del momento. Exacto. Y eso nos lleva a pensar en la nostalgia hoy en día en la era digital. Antes estas memorias se contaban, se guardaban en fotos viejas, ahora las subimos, las compartimos. Las fijamos. Sí, las fijamos. Pero ¿cambia eso el recuerdo? Al sacarlo de ese contexto efímero oral,
No lo sé. Es una buena pregunta. Y nos deja con una reflexión final, quizá. En nuestro mundo de hoy, con tantísimos estímulos, tanta tecnología, tanto de todo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sí, qué momentos cotidianos, quizá ahora nos parecen triviales, insignificantes. ¿Cuáles de esos se convertirán en los recuerdos nostálgicos potentes para el futuro? ¿Cuáles serán los organilleros del mañana? Buena pregunta para cerrar. ¿Qué experiencias compartidas de ahora tendrán esa carga emocional en el futuro? Ahí queda la pregunta, para pensar.